Algo ocurrió dentro del gobierno de Ucrania esta semana que nadie vio venir y quiero ser muy directo con ustedes en este momento porque he estado siguiendo este conflicto de cerca durante años y lo que se desarrolló en Kiev durante los últimos 7 días puede ser una de las crisis internas más trascendentales que Ucrania ha enfrentado desde febrero de 2022. No en el campo de batalla, dentro de los muros del poder. El hombre que, podría decirse, hacía más por derrotar a Rusia que cualquier otro miembro del gabinete de Zelensky, el arquitecto de la revolución de los drones de Ucrania, fue destituido. Y mientras miles de ucranianos salían a las calles con una furia cruda y visible, los propagandistas de Vladimir Putin ya lo declaraban una victoria antes de que se asentara el polvo. Pero esto es lo que no les están diciendo. Y esto es lo que necesito que entiendan antes de que termine esta historia, porque el panorama completo no se parece nada a lo que Moscú quiere que crean. Déjenme situar el contexto. El 15 de julio, el presidente Vladimir Zelensky desató lo que solo puede describirse como un terremoto político dentro de su propio gobierno de guerra. Destituyó al ministro de Defensa, Mikhailo Fedorov, un especialista en tecnología de 35 años, que en apenas 6 meses al mando del Ministerio de Defensa de Ucrania había transformado de manera fundamental la forma en que se libra esta guerra desde el aire. Fedorov no era de la vieja guardia, era un pensador de sistemas, un disruptor, el hombre que anteriormente lanzó el ejército de TI de Ucrania, que agilizó la adquisición de material de defensa, que colocó la tecnología de drones en el centro absoluto de la estrategia militar ucraniana y que esto es clave, supuestamente supervisó el aislamiento de la Crimea ocupada mediante operaciones de guerra electrónica dirigidas contra terminales rusas de Starlink. Fue destituido y en el momento en que se conoció la noticia, Kiev estalló. Miles de manifestantes inundaron las calles, no solo en la capital, sino en Leópolis, en Odessa, en Dnipro. Ucranianos comunes, personas que entienden que esta guerra se está ganando no con la vieja doctrina soviética, sino con innovación, velocidad y tecnología asimétrica, se plantaron en las plazas con carteles que decían: los rusos están celebrando. Y no se equivocaban, porque en cuestión de horas los medios afines al Kremlin amplificaban el caos, presentándolo como una grieta en el liderazgo de Ucrania, una señal de fractura política en el peor momento posible. Ese enfoque no es del todo deshonesto, pero es peligrosamente incompleto, y aquí es donde mi análisis se aparta del ruido. He pasado una carrera estudiando cómo funcionan los ejércitos bajo presión y lo que puedo decirles es esto: los desacuerdos internos en la cúpula de una estructura de mando en tiempos de guerra no son automáticamente señales de debilidad. A veces son señales de un ejército que está evolucionando más rápido de lo que sus instituciones pueden gestionar. Fedorov y el máximo comandante de Ucrania, el general Oleksandr Syrski, según se informa, no podían coincidir en la misma sala sin que Zelensky mediara físicamente entre ellos. Eso es un problema de mando y control. Y Zelensky, hay que reconocerlo, lo identificó como tal y tomó una decisión. ¿Fue la decisión correcta? Eso es genuinamente debatible. Pero la idea de que Ucrania se está desmoronando desde dentro es exactamente lo que el Kremlin necesita que el mundo crea, y no es lo que muestran las cifras del campo de batalla, porque incluso mientras esas protestas se desarrollaban en Kiev, los operadores de drones de Ucrania lanzaban una de las campañas aéreas más extensas jamás dirigidas contra territorio ruso. Hablamos de más de 400 drones lanzados contra Rusia en una sola operación nocturna, 400 interceptados en 16 regiones rusas simultáneamente, 43 drones rastreados dirigiéndose directamente hacia Moscú. Los 4 principales aeropuertos internacionales de Moscú, Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo y Chukovsky, sometidos a restricciones temporales de vuelo. El alcalde Sergei Sobyanin,
publicando con nerviosismo en Telegram, tratando de tranquilizar a una ciudad que despierta con el sonido de alarmas antiaéreas. Ese no es el panorama de una nación en crisis, es el de una nación que ha descubierto cómo hacer temblar dentro de su propia capital a un adversario con arsenal nuclear, y se vuelve aún más significativo. Ucrania atacó directamente la refinería de Gazprom en Moscú, una explosión masiva, humo negro elevándose sobre la capital rusa, visible a kilómetros de distancia. El ataque voló la tapa de un tanque de almacenamiento y puso en evidencia algo que los analistas apenas comienzan a procesar del todo. Ucrania ahora posee capacidades de drones de alcance medio largo que pueden llegar y dañar infraestructura energética crítica en el corazón de Rusia. No solo objetivos militares cerca de la frontera, no solo depósitos en territorio ocupado. La refinería en Moscú, eso es un punto de inflexión estratégico y quiero explicar por qué. Desde el punto de vista militar, lo que Ucrania está ejecutando ahora mismo es una campaña de desgaste económico. Se ataca el suministro de combustible, se degrada la cadena logística, se obliga al adversario a desviar recursos de defensa aérea, alejándolos del frente para proteger infraestructura interna, y si se hace con suficiente consistencia, se generan escasez de combustible, que es precisamente lo que analistas independientes ahora informan que está empezando a golpear la economía de guerra de Rusia. Escasez de gasolina, capacidad de refinación degradada. La población rusa, a la que Putin ha pasado 4 años aislando de los costos reales de esta guerra, está comenzando a sentir una fricción en la vida diaria que importa estratégicamente. Históricamente, los gobiernos autoritarios, bajo presión militar externa, han mostrado una resiliencia notable hasta que la presión económica llega a los ciudadanos comunes. Ucrania entiende esto, y esa campaña de drones no es aleatoria, es deliberada, está coordinada y está funcionando. Ahora permítanme llevarlos de vuelta al frente, porque lo que está ocurriendo en el Oblast de Donetsk en este momento exige toda su atención. La ciudad de Kostiantynivka se ha convertido en el punto focal de toda la ofensiva rusa de primavera-verano de 2026. Este es el esfuerzo principal de Moscú, su empuje primario, y según las evaluaciones más recientes del Instituto para el Estudio de la Guerra, los avances rusos allí siguen limitados a infiltraciones de pequeños grupos que no se están traduciendo en control territorial consolidado. Las fuerzas ucranianas mantienen posiciones, contraatacan y, según se informa, están recuperando algo de terreno. Y Putin, y este detalle lo dice todo, declaró públicamente que las fuerzas rusas avanzan en todo el frente y prácticamente están alcanzando Kostiantynivka. El Instituto para el Estudio de la Guerra evaluó esa declaración como parte de un esfuerzo deliberado de guerra cognitiva del Kremlin para presentar la captura de la ciudad como inminente, cuando en realidad no se ha producido ningún avance operativo. Putin está gestionando la percepción interna porque la realidad militar objetiva no coincide con el relato que necesita sostener. El Estado Mayor ucraniano registra entre 140 y 150 enfrentamientos de combate por día. El sector de Pokrovsk sigue siendo el más intenso, 22 ataques repelidos en un solo periodo operativo. Estos no son escaramuzas, es una presión implacable a lo largo de un frente de desgaste, donde los comandantes rusos alimentan hombres a la máquina y aceptan pérdidas de personal catastróficas a cambio de avances incrementales que se miden en metros, no en kilómetros. Las pérdidas acumuladas de personal ruso desde el 24 de febrero de 2022 han alcanzado ahora aproximadamente 1,39 millones. Esa cifra, 1,39 millones de bajas, representa una degradación asombrosa del capital humano militar de Rusia y plantea una pregunta que quiero que tengan en mente porque volveré a ella antes de terminar este video. ¿En qué punto ese ritmo de pérdidas se vuelve insostenible para Moscú
incluso dentro del marco de un Estado que coacciona a su propia población. Permítanme ahora pasar a lo que puede ser el desarrollo diplomático más trascendental de toda esta semana, porque recibió mucha menos cobertura que la crisis de Fedorov y merece atención seria. El 22 de julio, ayer, el presidente Zelensky sostuvo una llamada telefónica con Steve Witkoff y Jared Kushner, los dos enviados de la administración Trump encargados de negociar el fin de este conflicto. Zelensky la describió como una conversación buena e importante sobre cómo intensificar la diplomacia y acercar la paz. Eso es lenguaje diplomático y debemos leerlo con cuidado porque el contexto que rodea esa llamada es revelador. Las negociaciones de paz entre Kiev y Washington habían quedado prácticamente estancadas durante meses. La atención de Trump y la capacidad de Witkoff y Kushner habían sido absorbidas por la situación de Irán y la crisis del estrecho de Hormuz. Ucrania observaba desde la banda mientras su apoyo estadounidense entraba en un período de ambigüedad. Pero algo ha cambiado, y esa llamada telefónica que llegó un día después de una reunión en Florida entre Witkoff, Kushner y funcionarios de seguridad ucranianos sugiere que la vía diplomática está siendo reactivada de manera deliberada. ¿Qué opino de esto? Como alguien que ha pasado tiempo dentro de este tipo de negociaciones, se los diré con cautela. El lenguaje diplomático está diseñado para señalar intención sin comprometerse con resultados. Que Zelensky diga que hablaron sobre cómo acercar la paz no es lo mismo que decir que existe un marco. Lo que importa es la trayectoria, y la trayectoria aquí, por primera vez en varios meses, apunta hacia el compromiso en lugar de la inercia. Pero hay una restricción crítica en el otro lado de la ecuación. Funcionarios rusos, según se informa, rechazaron partes del plan de paz propuesto por Estados Unidos, tras lo que el Kremlin llamó conversaciones constructivas y sustantivas. El asesor de Putin, Yuri Ushakov, dijo que algunos elementos recibieron críticas y que el presidente no ocultó su actitud crítica, incluso negativa, hacia esos elementos. Léanlo con atención. Rusia se involucra con el marco estadounidense lo justo para evitar que se le culpe de retirarse, mientras rechaza sistemáticamente las disposiciones que exigirían concesiones significativas. Esa es una estrategia de dilación y es el mismo manual que Moscú ha utilizado en cada entorno de negociación durante los últimos 3 años. Y aquí es donde necesito abordar algo directamente. Hoy, 23 de julio, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tienen previsto reunirse al margen de la cumbre de la ASEAN en Manila. Esa reunión está siendo observada de cerca en 3 frentes de conflictos simultáneos: Ucrania, Irán y la pregunta más amplia de si Washington y Moscú pueden encontrar algún marco para una desescalada gestionada antes de que ocurra algo irreversible en alguno de esos escenarios. Quiero ser honesto con ustedes, no tengo ilusiones sobre la postura negociadora de Lavrov. Es el rostro público de un aparato diplomático que ha usado repetidamente las conversaciones como cobertura para operaciones militares continuas. Pero Rubio no es un interlocutor ingenuo, y el hecho de que esta reunión ocurra en este momento, con los frentes de Ucrania e Irán en movimiento simultáneo, crea un entorno diplomático inusualmente denso en posibles puntos de inflexión. Observen Manila con mucha atención. Ahora, permítanme volver a algo que les prometí al inicio de este video, porque hay un desarrollo dentro del sector tecnológico de defensa de Ucrania que está siendo casi completamente pasado por alto por la cobertura occidental y que cambia el cálculo estratégico de una manera que aborda directamente la preocupación de perder el impulso innovador de Fedorov. Una empresa de defensa ucraniana llamada Skyfall acaba de presentar un nuevo sistema de drones llamado Jet Killer P1 Sting, y el nombre indica exactamente para qué está diseñado. Es un dron interceptor construido específicamente para cazar y destruir los drones kamikaze rusos tipo Shahed de propulsión a reacción.
no un misil, no un sistema de cañón guiado por radar, un dron construido para matar a otros drones. Skyfall afirma que el Jet Killer entrará en producción en serie en agosto de 2026, el próximo mes. Ese cronograma importa porque habla de algo profundo sobre dónde se encuentra realmente la base industrial de defensa de Ucrania en este momento. Independientemente de quién ocupe la silla ministerial, piensen en lo que se ha construido en los últimos 2 años. Ucrania ha construido un ecosistema de fabricación de drones que produce a escala, innova a gran velocidad e itera más rápido de lo que cualquier proceso occidental de adquisición de defensa podría igualar jamás. El Jet Killer no es producto del pensamiento militar antiguo, es el descendiente tecnológico directo exactamente del tipo de innovación asimétrica que impulsó Fedorov. Y su llegada a la producción en serie el próximo mes sugiere que el impulso institucional detrás del programa de drones de Ucrania ha crecido más allá de la capacidad de cualquier individuo para detenerlo, incluida una destitución ministerial. Eso es, en realidad, un argumento a favor del optimismo estratégico. La innovación ahora es estructural, ha pasado de ser una prioridad política a una realidad industrial. Pero el desafío del que quiero ser honesto es este. Rusia tampoco se ha quedado quieta en la cuestión de los drones. La campaña de Shahed ha continuado. Los ataques de drones rusos han matado civiles en Kharkov, en Kiev, en Dnipro. La amenaza de misiles balísticos sigue siendo severa, particularmente dada la persistente escasez de municiones interceptoras Patriot de Ucrania. Incluso mientras Ucrania golpea en profundidad dentro de Rusia, los misiles balísticos rusos siguen alcanzando ciudades ucranianas con una frecuencia que el inventario actual de defensa aérea no puede neutralizar por completo. Esa asimetría, Ucrania puede alcanzar Moscú, Rusia todavía puede alcanzar Kiev, es la paradoja militar definitoria de esta fase del conflicto. Y por eso la cuestión de las municiones Patriot y el tema más amplio de la continuidad del suministro de municiones occidentales sigue siendo la variable externa más importante en la posición estratégica de Ucrania. Permítanme también abordar algo que está ocurriendo en el espacio político dentro de Ucrania y que los medios internacionales han estado subestimando. Las protestas por la destitución de Fedorov no han terminado, han continuado ya por más de una semana. Y aunque Zelensky ha indicado que está escuchando, se reunió tanto con Fedorov como con Syrskyi tras los hechos y dijo públicamente que no se exime de responsabilidad por la falla de gestión. Las tensiones subyacentes siguen sin resolverse. El nuevo ministro de Defensa en funciones, Denis Shmyhal, proviene del Servicio de Seguridad de Ucrania y ha estado involucrado en las campañas de ataques de largo alcance contra la infraestructura energética rusa. Ese perfil sugiere que Zelensky no está abandonando la dirección estratégica que estableció Fedorov, aunque haya cambiado la persona al mando. Pero las protestas en sí mismas representan algo que vale la pena observar. Reflejan a un público ucraniano profundamente involucrado en el resultado de esta guerra, plenamente consciente de lo que está en juego y dispuesto a exigirle cuentas a su propio presidente, incluso en medio de un conflicto existencial. Eso no es debilidad, eso es salud democrática bajo presión extraordinaria. Y eso me lleva a lo que quiero dejarles, porque entre todo el ruido de esta semana, la crisis política, los ataques con drones, las conversaciones de paz estancadas, la reunión Lavrov-Rubio en Manila, hay una señal debajo del ruido que creo que importa más. El principal esfuerzo ofensivo ruso en Kostiantynivka no ha logrado producir un avance decisivo. El territorio interno de Rusia está siendo golpeado de una manera que está generando fricción económica real. La base industrial de drones de Ucrania está produciendo interceptores de nueva generación
que entrarán en producción en serie el próximo mes. El compromiso diplomático entre Kiev y la administración Trump se ha reactivado tras meses de inercia. Y un ejército ucraniano que ha estado absorbiendo ataques rusos durante más de 4 años sigue en pie, sigue contraatacando y sigue innovando. Nada de eso significa que esta guerra haya terminado. Quiero ser claro en eso. Putin ha demostrado una tolerancia a las pérdidas y una disposición a sostener este conflicto que desafía la lógica estratégica convencional. Las conversaciones de paz enfrentan obstáculos estructurales que una sola llamada telefónica entre Zelensky y Witkoff no puede resolver. La brecha de municiones Patriot sigue siendo real y peligrosa. La turbulencia política dentro de Ucrania genera una incertidumbre genuina justo en el momento en que la consistencia del mando importa más. Estos son desafíos serios y no voy a minimizarlos, pero esta es la evaluación militar que les ofrezco. La Ucrania de julio de 2026 no es un país al borde del colapso. Es un país navegando un punto de inflexión complejo internamente, diplomáticamente y en el campo de batalla, con un grado de resiliencia institucional que francamente muchos analistas profesionales no creían posible cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022. La trayectoria de este conflicto ha desconcertado casi todas las proyecciones pesimistas. Y lo que ocurra en los próximos 30 días en Manila entre Lavrov y Rubio, en el Parlamento ucraniano en torno a la cuestión Fedorov, en los cielos sobre Kostiantynivka y en las líneas de producción que fabrican los drones Jet Killer, nos dirá más sobre hacia dónde se dirige esta guerra que cualquier cosa ocurrida en meses. Quédense con esta historia, porque el próximo desarrollo ya está en marcha, y cuando estalle, querrán entender el contexto que lo trajo hasta aquí. Volveré en el momento en que haya algo significativo que reportar. Eso es lo que hacemos.